Vamos a la Biblia, por favor. Avivadores en un mundo de caos. Avivadores en un mundo de caos. Libro de los Hechos, capítulo 27. Leo para ustedes el versículo 19 en adelante. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, hermanos, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Aquí en este pasaje tenemos el prototipo de lo que es un avivador, o de lo que esperamos que sea un avivador. Un avivador es más que un motivador. Tenemos muchos motivadores, desde los púlpitos. Tenemos personas que hablan bien, tenemos personas carismáticas, pero que no están incidiendo en cambios en la vida de la persona. La gente disfruta quizás sus pláticas, sus ponencias, sus conversaciones, pero no están ocasionando cambios tangibles en las personas con las que se rodean, o la sociedad a la que les ha tocado ministrar. Sin embargo, aquí Pablo está enseñándonos qué es realmente, o qué es lo que Dios espera de un avivador. ¿Cuál es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Veamos este escenario. El mundo está así en medio de una gran tempestad. La Biblia dice que por muchos días la gente no había visto el sol. Una tormenta, una tempestad le llama la Biblia, no cualquier tormenta. Era una tempestad, lluvia, viento, oscuridad, frío, desesperanza. Ya ellos habían soltado el timón de la nave para que lo llevara a donde quisiera la nave. ¿Cuánta gente está viviendo así? Que simplemente soltó el timón de su vida y dice: a donde me lleve la vida, ¿verdad? A donde aterrice, a donde caiga, como sea. Ya no tienen una razón de vivir, ya no tienen una esperanza de vida. ¿Cuántos muchachos están así? Matrimonios están así, en oscuridad absoluta, sin esperanza de vida, donde algunas cosas eran valiosas para ellas. Cosas materiales dejaron de ser valiosas. Comenzaron, dice la Biblia, a tirar la comida, a tirar cosas que eran de gran valor, las tiraban por la borda. Incluso hasta tiraron los esquifes, que son los pequeños salvavidas, ¿verdad? Tiraron los aparejos y tiraron todo aquello que servía para la navegación, y todo aquello que servía para el comercio dejó de ser importante. Las cosas por las que habían luchado dejaron de ser importantes. Dejaron de luchar por su familia, dejaron de luchar por su propia vida. Así está el mundo en el que vivimos, lleno de caos, lleno de peligros, lleno de incertidumbre, sin esperanza de vida, sin ver el sol, sin ver una oportunidad de sobrevivencia, en total y absoluto abandono, en total y absoluta desesperanza. Pero aquí se levanta un hombre en medio de ese gran caos, porque Pablo está sufriendo las mismas cosas que los marineros están sufriendo con él, que los presos están pasando.
Él no está en una oficina con aire acondicionado y desde su oficina, desde su comodidad, Él les da consejos y les dicen: hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. No, Él está ahí con ellos en el barco. Él está siendo azotado por las mismas olas. Él está viviendo en medio de esa oscuridad también. Él tiene ya varios días sin ver el sol ni las estrellas también. Él tampoco ha comido como los otros. Él también está preocupado por la vida. Él también está angustiado por lo que ve. Sin embargo, hay una diferencia en la vida de un avivador aquí. Aquí Pablo se levanta como lo que realmente Dios quiere que seamos en esta sociedad. Usted y yo somos la sal de este mundo, la luz de este mundo. A través de Jesucristo nosotros le damos el sazón y le damos dirección a nuestra familia primero, luego a este mundo. Así que Pablo se levanta en el versículo 20 y Pablo toma la batuta, toma la iniciativa ante una tormenta que no cesa y parece que arrastra todo y parece que se lleva todo. ¿Qué podemos hacer ante una tormenta? ¿Qué podemos hacer ante un viento huracanado que amenaza con barrer con todo y llevarse todo? Pablo camina por tres fuentes aquí y camina en tres respuestas. Primero le dice: debemos de reconocer los errores de nuestro pasado. Dice Pablo en el versículo 21, bien hubiera sido muy sabio que ustedes, dice versículo 21, entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, solo para recibir este prejuicio, esta maldición, esta pérdida de muchas cosas. Lo primero que Pablo exhorta a las personas es a hacer remembranza, a reconocer los errores del pasado. Dice Pablo: si ustedes hubieran escuchado el consejo a tiempo, si hubieran escuchado la advertencia, si hubieran oído el mensaje, si hubieran atendido a la palabra que les di, si hubieran hecho caso a lo que se les dijo. Pero no, ustedes decidieron zarpar solo para enfrentarnos a esta tempestad. Y si queremos verdaderamente ayudar a esta sociedad que nos ha ministrado, tenemos que confrontarla con los errores del pasado. Nosotros mismos tenemos que ser confrontados con los errores del pasado. Debemos de reconocer que nos hemos equivocado en el pasado y queremos enmendar una situación. No se puede ver la claridad del día, no se puede obtener la bendición de Dios si no aprendemos y aceptamos de los errores del pasado, mi amado hermano. Así que Pablo dice: necesito que ustedes reconozcan que se equivocaron. Necesito que se reconozca que obraron mal, que no escucharon la advertencia, que no escucharon el mensaje, que hicieron oído sordo a lo que les decíamos. Y ahora ya están en medio de un caos, de una tormenta huracanada. La esperanza de vida es cero para ellos prácticamente. Así que Pablo les exhorta y dice: necesitamos iniciar reconociendo que nos hemos equivocado. Reconozcan sus errores del pasado, sus pecados del pasado. Reconózcanlos delante de Dios. Pidan perdón por su pecado del pasado. Pidan perdón por haberse equivocado. Pidan perdón por su soberbia. Pidan perdón por su altanería y por no haber reconocido la grandeza de Dios en medio de sus vidas. Así inicia todo avivamiento, con un reconocimiento del pecado. Si queremos verdaderamente la gracia de Dios sobre nuestra vida, debemos de empezar así, pidiéndole perdón a Dios por los errores del pasado. Amén. Luego Pablo los conduce a mirar el futuro con valor. En el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire qué mensaje más esperanzador en medio de eso. Les dice: regresemos al pasado solo para reconocer que nos equivocamos y pedir perdón por nuestros errores y pecados. Pero ahora los animo a que miren el futuro con valor, miren el futuro con esperanza,
Mis amados hermanos, le dice Pablo, a los que están presos ahí que van con él, más de 200 personas, a los guardias que van ahí custodiando a los presos, los marineros que dirigen la nave, todos están bajo la autoridad espiritual de Pablo en ese momento. Y le dice: os exhorto a que tengan buen ánimo. ¿Quién puede tener buen ánimo en medio de un huracán? ¿Quién puede tener buen ánimo en medio de una tormenta? ¿Quién puede tener una mente positiva en medio de un huracán que los está azotando? Y sobre todo cuando Pablo les dice: nadie de ustedes se va a morir, pero la nave se va a hacer pedazos. Eso es como que usted esté en medio del mar y le digan: miren, este barco se va a hundir, en unos momentitos se hunde, el Titanic se hunde, pero no se preocupen, todos nos vamos a salvar. Algunos en pedazos de tabla del barco, otros en cumbos, en barriles, como sea, pero todos nos vamos a salvar. ¿Quién creería semejante cosa? ¿Quién se llenaría de esperanza que le digan: este huracán va a despedazar la nave, pero nadie se va a ahogar? Ni aquel que no podía nadar. ¿Y qué hace usted si le dicen esa noticia? ¿Cómo es? O sea que Dios, de en medio de un caos, puede hacer cosas milagrosas al punto de que nadie perdió la vida. Literalmente la Biblia dice que nadie perdió la vida. Entonces debemos de ver el futuro con esperanza, porque nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en Dios, no en las personas, no en las circunstancias, no en un barco, no en una tormenta. Nuestra esperanza está en el Señor, amado hermano, y ahí debe anclarse nuestra vida. Por eso un avivador le dice a la gente: tienen que recordar su pasado para pedir perdón por los errores y pecados del pasado, pero ahora que se han arrepentido, miren con esperanza el futuro, porque ahora ustedes, sus vidas están en las manos del Señor. Miren ahora con esperanza el futuro, porque ya no son ustedes, sino es Dios peleando por ustedes. En el momento que tú reconoces a Jesús como tu Salvador, ya no eres tú peleando solo por tu familia. El Señor está peleando contigo ahora, porque Él es tu Señor, Él es tu dueño. Así que Pablo les dice: miren con esperanza el futuro. Y número 3, Pablo les dice: escuchen a Dios y confíen en la intervención soberana del Señor. Yo quiero que ustedes oigan a Dios en medio de esta tormenta, en medio de este caos. Escuchen a Dios, óiganlo y confíen que Dios va a intervenir de manera soberana. Un avivador motiva a la gente a escuchar a Dios. Un avivador no dice: cada vez cuando se sienta otra vez mal, venga, yo lo voy a ayudar. Cuando esté otra vez necesitado de dinero, venga, yo lo voy a ayudar. Cuando necesite oración por liberación, venga, yo voy a orar por usted otra vez. No, un avivador le ayuda, pero luego le dice: vaya, cuando vuelva a venir esos pensamientos de suicidio, cuando vuelva a regresar esa depresión, cuando vuelva esos problemas económicos, cuando vuelva esa duda, esa falta de fe, ya no venga a mí. Vaya a Dios y escuche a Dios lo que Dios quiere decirle. Y Dios nos va a hablar en medio de la tormenta. Él nos va a hablar en medio de la tempestad. Él nos va a hablar en medio de la depresión. Él nos va a hablar en medio de cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Debemos de confiar en la soberanía de Dios, que Dios todavía habla a sus hijos, que su voz todavía se escucha en los oídos de su pueblo. Así que Pablo dice: yo necesito que ustedes escuchen a Dios y confíen en la soberanía de Dios. ¿Cuál era la razón por la cual Pablo decía esto? Porque un avivador tiene una sola conexión en su vida. Un avivador está conectado constantemente, así esté en el sol candente del día, así esté en la tarde de un día, o esté en medio de un huracán. La razón por la cual Pablo puede tener tanta certeza de que Dios está con él:
Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Un avivador está en la presencia de Dios. Un avivador habla con Dios, se conecta con Dios en medio de las situaciones difíciles. Si usted no habla con Dios, si no se conecta con Dios en medio de la tormenta, está lejos, estamos lejos de ser avivadores. Porque la fuente del ánimo, la fuente del coraje, la fuente de la energía, de la fuerza y del poder está cuando estamos de rodillas delante de Dios. Mientras allá arriba en la proa, en la popa, estaban todos luchando por su vida, Pablo bajó a la parte inferior del barco y se puso de rodillas y dijo: Señor, mira cuántos presos sabemos aquí, mira cuántos soldados romanos hay aquí, mira cuántos marineros. Señor, hay más de 200 personas. Señor, esta gente se va a morir. Ayúdanos, Señor, dime, háblame. Y el Señor le habló y le dijo: nadie se va a morir, nadie se muere, pero subí y avivámelos. Subí y dales ánimo. Subí y dales una palabra, decirles que yo acabo de estar contigo. Dios en la tormenta. Ahí llegó el Espíritu Santo al fondo del barco y habló con Pablo. Por eso Pablo se levantó tan seguro de que nadie se iba a morir, porque el de arriba, el comandante mayor, le había dicho: nadie se muere en este barco, todos van a sobrevivir. La nave se va a hacer pedazos, pero todos se salvan, nadie se ahoga, todos viven. Esta noche, dijo él, ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Esa es la certeza de su vida. Si esta noche usted está con el Señor, mañana va a ser un gran día. Si esta noche, si esta mañana usted se consagra con Dios, mañana va a ser un gran día para usted. Si esta mañana usted decide confiar plenamente en la soberanía del Señor y usted baja al fondo de su barco, al fondo de su tormenta, y usted deja de tratar de salvar su vida en sus propias fuerzas y lo hace dependiendo de Dios, si esta mañana usted está con el Señor, mañana va a ser un día soleado para usted y un día de bendición. Amén. Amén. Eso hace un avivador. Un avivador está en la presencia de Dios. Un avivador está con el Señor. Un avivador no es un motivador. Es una persona que ha estado en la presencia de Dios, que sus palabras están empapadas de oración, de presencia de Dios. Sus palabras están bañadas con la presencia de Dios. Pablo les dice 3 veces en este capítulo: no temas, no temas, no temas. ¿Por qué Pablo podía decir, decirle a la gente: no tengan miedo de las olas, del viento, de los huracanes? Es que esa no era la primera vez que Pablo pasaba un naufragio. Pablo había atravesado 3 naufragios ya. Este es su 4º naufragio. Así que este tipo era experimentado en eso. Él ya había visto cómo los mástiles se quebraban por el viento. Él había visto cómo las velas se rasgaban. Él había visto barcos encallar en medio de las aguas y ser despedazados por las corrientes de aguas. Él ya había visto huracanes terribles, ya había pasado 1 o 2 semanas sin ver la luz del sol. Ya había confiado en Dios en medio de los huracanes y de las tormentas. Por eso podía decir: no se desanimen, tengan ánimo, tengan fuerza, no teman, cobren ánimo. Por eso Pablo podía comerse una pupusa en medio de un huracán. Pablo bajó al barco: ni la comida no la boten, dice, nos va a servir. A ver, vengan para acá, muchachos, coman, aliméntense. Si ustedes no comen, no van a tener fuerzas para navegar, no van a tener fuerzas para nadar. Y en medio de aquel gran huracán, sacan los tamales y comienzan a comer. Es que los tamales se comen fríos. En Perú hay una comida que es una comida de viaje. Es una comida que se hace cuando la gente viaja, porque se come fría. Se llaman juanes. Los juanes son unas bolas así de arroz con pollo, con una pata de pollo así metida, de verdad. Arroz, papas andinas, nueces,
un montón de cosas. Se parece al tamal nuestro o al tamal nicaragüense, al nacatamal, porque es enorme, así una pelota grande, y le meten una pierna de pollo. Entonces usted desamarra el asunto y se lo come frío, porque es una comida de viaje. Israel tiene una comida de viaje que les recuerda el día en que el Señor los sacó de Egipto, de esclavitud. Ellos comen un pan relleno de carne, de lo que sobró del holocausto, de lo que sobró de la Pascua. Entonces ellos toman una harina sin levadura, y en medio de la harina le meten toda la carne que sobra del sacrificio. Y esa carne se la llevaron en el desierto y les sirvió en el desierto, hermano. Allá en el desierto partieron y comieron. Mi suegra era bien prevenida. Cuando viajábamos, una vez estamos en un lugar, en un hotel, estábamos celebrando, creo yo, Día de la Madre con ella. Y entonces ella siempre andaba preparada, ¿verdad? Andaba su cosita así para meter comida. Dice, hermano, me decía, mete estos huevos duros ahí. Mamá, le decía Zulma, deje de hacer eso. Más adelante me vas a pedir, le decía. Y cabal, ya cuando íbamos de camino, mete estos pancitos ahí, me decía. Vaya, hermana, era mi suegra, yo tenía que hacerle caso. Ya metía. Y cabal, cuando íbamos de camino, qué hambre, ya sacaba sus huevitos duros y comenzaba a comer. Entonces, hermano, ¿quién puede comer en medio de una prueba? Solo aquellos que confían en Dios. Solo aquellos que saben que todo está en el control de Dios. Solo aquellos que saben que Dios tiene la última palabra. Y necesitamos, para recobrar ánimo, necesitamos alimentarnos, comer. Yo no sé qué prueba le está quitando el hambre, el apetito. No sé qué prueba le está afectando tanto sus emociones, su corazón, pero confiemos en Dios. Pablo se levanta y dice, coman. Y comienza a repartir comida en el barco. Y ya la gente comienza a comer. Y cuando comen, usted sabe el dicho que dice, panza llena. Entonces ya comiditos, ya algo llenitos, cobraron ánimo. Y se animaron, se fortalecieron. Eso hace un avivador. Le da comida al que no ha comido. Un avivador anima, pero no con palabras humanas. No con psicología. No, anima con el ejemplo. Él dice, yo voy a comer porque voy a necesitar fuerzas. Y Pablo fue el primero en agarrar la comida y comenzó a comer. Y repartió a los demás para que cobraran ánimo. Y todos comieron. Tenían que prepararse para la nadada que tenían que hacer hasta la isla de Malta. Eso hace un avivador. Ha estado conmigo. Estas palabras de ánimo parecen llegar justo antes de que la cosa se pusiera peor. Mire qué interesantes las palabras de Pablo de ánimo. Cobren ánimo, no teman, tengan fuerza, tengan ánimo, tengan esperanza. ¿A dónde vinieron esas palabras? Justamente en el momento preciso antes de que las cosas se pusieran peor. Porque uno piensa que cuando va a ir a dar una palabra de ánimo de parte del Señor, al siguiente día las cosas se van a solucionar. No, se ponen peor a veces. Y la cosa se puso peor un ratito después. La nave se hizo pedazos. Pero ellos estaban ahora anclados en la palabra de Pablo. Al mismo tiempo fortalece al hombre interior para soportar lo que está por venir. Cuando hay una palabra del Señor que nos anima, que nos alienta, está fortaleciendo Pablo no solo el cuerpo físico con la comida, está fortaleciendo también el espíritu con sus oraciones. Y en el versículo 31 dice el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarlos. Aquí y a continuación Pablo da consejos sabios a los encargados. ¿Qué hace un avivador? Un avivador da consejos sabios.
Un avivador jamás le dice: deja a ese hombre, mira qué mal hombre, deja a esa mujer, no te conviene. Qué mujer más mala, qué hombre más malo. Un avivador jamás da malos consejos. Un avivador jamás le dice a la persona: revelátele a tus padres, hombres, tus padres están en lo equivocado. Jamás le dice: no, hombre, si ese líder que te tocó no sirve, serruchale el piso. No, dice ese pastor, y comienza a hablar de la iglesia, hablar del liderazgo, hablar del pastor, hablar de las cosas malas que el pastor está haciendo. Y no estoy diciendo que el pastor es una persona intocable. No, jamás hemos predicado eso desde aquí. Nosotros somos seres humanos, nos equivocamos, pero díganos las cosas a nosotros. No lastime el cuerpo de Cristo, no mutile el cuerpo de Cristo. Un avivador no hace eso. Un avivador es promotor de cambios. Él da buenos consejos. Él se acercó, Pablo se acercó a las personas encargadas y les dijo: señores, si ustedes permiten que la gente se tire del barco antes del tiempo, se nos muere la gente. Reténganla aquí hasta que el barco llegue más cerca de la orilla. Y cuando el barco ya esté quebrándose, despedazándose, entonces las mismas, hermano, los mismos pedazos de madera que el barco había soltado, eso mismo sirvió para que los que no podían nadar se salvaran. Un avivador da buenos consejos. ¿Qué hago con mis hijos, pastor? Haga esto, haga lo otro. Y el Espíritu Santo llena nuestras palabras de buenos consejos. Porque es una gran responsabilidad cuando alguien te pide un consejo y te dice: ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi jefe? ¿Qué hago con mis subalternos? ¿Qué hago en mi trabajo? ¿Qué hago con mis finanzas? Y qué gran responsabilidad. Pero un avivador sabe dar consejos bíblicos, sabe anclarse a la palabra cuando va a aconsejar. Y la Biblia dice que no solo se ocupó de los asuntos espirituales, Pablo, sino que también se ocupó del esfuerzo humano con la intervención divina que el Señor le dio. Finalmente, pues se cumplió lo que el Señor le habló. La nave se partió en pedazos. La gente nadó hasta la orilla. Los que podían nadar, nadaron. Los que no podían nadar, en pedazos de tabla, en accesorios del barco, flotaron hasta la orilla. El mar se encargó de sacarlos y llegaron a la isla de Malta. Cuando las personas vieron a estas personas que habían naufragado, inmediatamente el Espíritu Santo movilizó a los oriundos de la isla. Los llevó a un punto cerca en seco, los resguardó, encendió un fuego para que se calentaran, les dieron comida y los atendieron. Y Pablo, esto es lo que hace un avivador. Un avivador no se puede estar quieto. Un avivador es una persona activa. Un avivador es una persona proactiva. Pablo ve que el fuego se está acabando, se está extinguiendo y necesitan el fuego para el calor. Un avivador ve eso en la iglesia. Un avivador ve que su gente se está apagando, ve que dejan de congregarse, ve que vino un domingo, 2 domingos, no llegó a la iglesia. Un avivador viene y le habla y le dice: ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema? No te he visto en la iglesia. Y ahí está, pendiente de su gente, ayudándolos, avivándolos, fortaleciéndolos. Así que Pablo ve que el fuego se está apagando y Pablo va, busca leña seca, la toma en sus manos y aviva el fuego. Él va y le pone leña al fuego para que el fuego no se apague. Eso hace un avivador. Un avivador siente en su propio espíritu que está poco pobre en oración, que no está orando, que tiene meses de no ayunar y dice: no, hombre, ¿qué me pasa? Y él mismo se levanta y aviva su propio fuego y se enciende en el Espíritu Santo nuevamente y vuelve a levantarse en las madrugadas y vuelve a ayunar y vuelve a leer la Biblia y aviva el fuego del don de Dios que está en él. Eso hace un avivador. Aviva el fuego. Pero quiero que sepa que aquí hay una tragedia terrible para el avivador y se puede convertir en una tragedia si no estamos preparados. Porque avivar el fuego sin estar avivados nosotros es un gran peligro.
Querer que otros sean espirituales cuando yo no soy espiritual es un gran peligro. Querer encender la llama de una iglesia o de un ministerio sin haber encendido mi propia llama es un peligro. Pablo toma la leña y cuando la tira al fuego, una serpiente, una víbora venenosa se le enrolló en la mano. Un ataque directo del diablo, un ataque satánico directo. Si Pablo no hubiera sido un hombre con su fuego propio avivado, esa serpiente lo mata. Y dice la Biblia que él se sacudió la serpiente, se la botó de la mano. No sabemos si lo mordió, y Dios hizo que el veneno no le hiciera daño, o no alcanzó a morderlo. Como haya sido, fue un milagro. Una serpiente no se te enrolla en la mano y no te muerde. Si se te enrolla en la mano, primero te muerde y después se te enrolla en la mano, no al revés. No es que primero se te enrolla y después te muerde, pero primero te muerde y después se te enrolla y te atrapa. Así que probablemente lo mordió. Pero si no lo mordió, también fue milagroso que no lo haya mordido. Como haya sido el milagro, fue milagro. Y Pablo se sacudió la serpiente. Un avivador sabe sacudirse a la serpiente. Cuando la serpiente quiere morderlo, con raíces de amargura, con enojo, con ira, con pleitos en el matrimonio, con pleitos en el ministerio, dice: no, yo ya sé por dónde viene esto. Este es el diablo. Y se sacude. No es mi esposo, no es mi esposa. Él no es así, es el diablo. No es mi jefe, no es la circunstancia. No, es el enemigo. ¿Por qué? Porque yo acabo de discipular a una persona, porque yo acabo de ganarme un alma para Cristo, porque yo me estoy levantando en las madrugadas a orar, porque estoy ayunando 2 veces a la semana, porque estoy predicando, porque estoy en el ministerio. Por eso la serpiente te ataca. La serpiente ataca a los avivadores, porque no quiere que los avivadores se levanten. La serpiente quiere morder al avivador para matarlo, para destruirlo. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces el avivador sabe deshacerse de la serpiente, sabe librarse del ataque del enemigo. Él sabe cómo liberarse de la serpiente para que la serpiente no le dañe, porque él es un avivador y está siempre en el fuego del Espíritu Santo. Ahí está. Eso es un avivador. Eso es lo que hace un avivador. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos: avivadores. En un mundo de caos, en un mundo de dolor y de miseria, en un mundo de oscuridad. Quiero que sepan, hermanos, que hay gente en esta, quizás puedan ser sus vecinos, sus compañeros de trabajo, quizás puedan ser sus propios familiares, que tienen meses, años sin ver la luz del sol, sin ver las estrellas, simbólicamente hablando. Cuando miran al cielo, no miran más que oscuridad. Eso es como cuando usted va a México, al DF, y usted quiere ver el sol. ¿Y cuál sol? Si toda la capital es un humo negro, es una capa de humo. Usted se baja en México, en la capital mexicana, inmediatamente usted siente el aire pesado de la contaminación. La quinta ciudad más contaminada del mundo. Entonces hay gente que está así, viviendo así espiritualmente, contaminados. Todo es oscuridad, todo es tinieblas. Las cosas materiales ya no significan nada. Viven en casas lindas, manejan carros preciosos, tienen buenos trabajos, buenos salarios, tienen una esposa linda, un esposo bueno, tienen buenos hijos, pero no disfrutan esas cosas. Las cosas materiales importantes dejaron de ser relevantes porque están en oscuridad. Y nosotros somos los avivadores.
los que vamos a llevarle ánimo, los que vamos a decir: hoy ha estado conmigo el Señor, el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Y Él dice que todo va a estar bien, que nos arrepintamos de los pecados del pasado y que Él nos va a perdonar y nos va a ayudar. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros.